Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia magistral de nuestro 13º Congreso Mexicano de Biología. Y hoy tenemos el gusto y el placer y el honor de tener aquí a nuestro querido doctor Nemer Nachi, quien nos va a presentar un tema muy interesante sobre la biología marina. Pero bueno, antes de pasar al título de la ponencia, queremos darles alguna reseña curricular de su destacada labor y productiva labor que ha tenido el doctor Nemer Nachi a pesar de su corta edad. El doctor Nemer Nachi es un destacado profesor e investigador. Actualmente tiene la categoría titular B de tiempo completo en el Centro de Investigación en Geografía Humana en el Colegio de Michoacán AC, y su trayectoria abarca más de 20 años dedicados a la biología marina y a la conservación biocultural. Inicialmente él se formó como oceanólogo en la Universidad Autónoma de Baja California en 2004 y después continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, en 2011. Su enfoque actual sobre la investigación y la enseñanza se centra fundamentalmente en la biología marina, la violencia ambiental, los sistemas alimentarios, la justicia ambiental, y en las últimas fechas más bien, se ha dedicado a la geografía de la ciencia ficción, según palabras literales de él. Durante su carrera ha contribuido significativamente a la literatura científica con la creación de 26 artículos científicos, siendo el autor principal el 69% de ellos, así como 17 capítulos del libro, y con destacados ejemplos como el Nova Geology of Corals and Coral Reefs de Gary Springer de 2015, y también tiene otro que se llama Coastal Heritage of Cultural Resilience, también de Springer 2018, y América Profunda, Visiones y Convergencias en la Oceanografía Social del Continente, de la editorial del Colegio de Michoacán 2022, que es relativamente reciente, ¿no? En donde se abordan pues, la interacción cognitiva, cognitiva, social y cultural de las personas con el medio marino desde una perspectiva local. En el ámbito de la gestión académica, pues ha ocupado roles prominentes como vicepresidente académico de la Asociación Etnobiológica Mexicana en el periodo 2018-2022, en el cual actualmente se desempeña como vocal de proyectos 2022-2024, y también ha tenido una destacada participación en la Asociación Internacional de Etnobiología, sirviendo con diferentes roles durante varios periodos, incluyendo vocal estudiantil en el 2012 a 2014, vocal para Latinoamérica y el Caribe en el 2018 a 2022, y como secretario en el periodo 2022 hasta 2026. Su compromiso con la difusión del conocimiento se refleja en su papel como editor participante en la revista de renombre como Etnobiología, nuestra revista, Journal of Nova Geology and Ethnomedicine y Latin American Perspective. Además, ha dirigido la revista Relaciones de Estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán durante el periodo 2019-2022, y también su experiencia lo ha consolidado como una figura destacada en el campo de la etnobiología y la conservación marina a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, como podemos ver, pues tenemos una persona que pues, ha grandes contribuciones a la etnobiología, particularmente de algo que no conocemos mucho, y por eso lo quisimos invitar, porque aunque no tenemos mar aquí cerquita, bueno, más o menos Acapulco, pero esta área donde Nemer ha innovado, digamos, pues es muy desconocida en México, ¿no? Entonces, para todos los jóvenes entusiastas y los no tan jóvenes, me parece que les va a servir de mucho, sobre todo para ir pensando como hay una ventana de oportunidad muy importante, ¿no? Sin más, doctor Nemer Nachi, por favor, ¿nos puedes ayudar a comprender la etnobiología marina, una retrospectiva con 20 años de alcance, que es el título de su ponencia magistral? Muchas gracias, Nemer. Wow, ¿no? Es un gusto enorme venir y ver a mi familia, ¿no? Y hace 21, la señora que está sentada ahí de ganas y que también va a llorar, me trajo por primera vez y me depositó, como lo hizo con mi otra familia, la biológica. Y en ese momento, otra persona, Lulu Navalijo, a quien extraño profundamente, fue la primera que me aceptó
como etnobiólogo. Y luego Claudia Camacho y Carlos del Campo. Pero bueno. Dicho esto, han sido 21 años de no estar sentado en la mesa con nadie más alrededor, a expensas del Congreso de Morelia, en donde había etnobiólogos marinos incipientes. Y hoy quienes están en esa misma fila también son entusiastas etnobiólogas incipientes, y cada vez somos más, y esto me emociona muchísimo, porque ya no soy la persona, como dijo Lila el otro día en la mesa de métodos, que sentaban en la mesa de Etno X, donde cabía todo lo demás, ¿no? Dicho esto, y tomando un trago de agua para pasar las emociones, y agradecerles a todos estar aquí otra vez. Gracias. Les voy a platicar primero una cosa que casi todos desconocemos, y es el tiempo que como especie hemos habitado las costas y los mares. Y después les voy a hablar un poquito de las cosas más aburridas, que son las investigaciones que hemos desarrollado desde esa primera vez que vine al Colegio Michoacano, al Congreso de Etnobiología, hasta ahora que estoy en el Colegio Michoacán. La siguiente, por favor. Antes de eso, quiero dar crédito a todas las demás personas que desde esos tiempos, y quizá antes, han hecho etnobiología marina, aunque no le hayan puesto ese nombre muchas de las veces. El mote, como discutía con Dida por teléfono un día que yo iba caminando por Ensenada, lugar costero, se lo debemos a Randy Taman, que hablaba de una etnobiología marina para la educación de las personas que viven en el Pacífico Sur, la educación básica. Y desde ahí hemos hecho muchos más trabajos y divisiones. Quiero nombrarlos por nombre, además sé que ustedes saben leer, pero pronunciar a la gente es hacer que la gente exista. Entonces está Alpina Begosi, a quien perdimos hace poco y que lamento muchísimo. Mi buen amigo, que espero que llegue el viernes, Alejandro Espinosa Tenorio, campeón de la FAO para las pesquerías de Latinoamérica. Ana Pichón y Carlos García Quijano, a quienes debemos un gran capítulo del libro de etnobiología acuática, no solamente marina. Carlos Diegues y Gustavo Moura, que le ponen lo que ayer David Barty nos recordaba que a veces nos hace falta en la etnobiología, lo político, la pugna por los más débiles, por los pobres y los desposeídos, la pugna por la justicia social y ambiental. Ellos dos son grandes pioneros de esto. Tengo la fortuna de que Gustavo sea uno de mis mejores amigos en el mundo. Julia Fraga, que está en Cinvestav, que estuvo en Cinvestav, en el Departamento de Ecología Humana en Yucatán. Y finalmente, otra vez, Randy, ¿no? A quien envidio siempre esa camisa hawaiana. La siguiente, por favor. No tengo que dejar de reconocer que antes de que hiciéramos esto que llamamos etnobiología marina, hay un gran esfuerzo, sobre todo cuando va a colapsar la Secretaría de Pesca, por registrar lo que teníamos. Y está esta colección de los cuadernos de la Casa Chapa del CIESAS, que tiene etnografías de muchos lugares costeros de México. La colección completa me la regaló Francisco Aranda Manteca, mi profesor de geología marina. Y mi favorito, obviamente por un sesgo geográfico y de formación, es el de Victoria Chenó, de los pescadores de la Baja California, que se centra en Isla de Cedros. Este es mi favorito, que no se alcanza a ver el título porque es el único que tengo con cubierta, ¿no? La siguiente, por favor. Tengo que preguntarles a todos y a todas, ¿qué tan viejos son nuestros modos de vida costeros? ¿Hace cuánto descubrimos que en el mar la vida es más sabrosa? ¿No? Porque sí lo es. Y lo discutiremos un poquito más adelante con ontologías que hablan de ello. La siguiente, por favor. Pensar que la actividad pesquera es una actividad muy joven tiene mucho que ver, primero, con lo que encontramos en el registro arqueológico y luego con las grandes historias del cazador de grandes bestias con la que se ha referenciado a los sapiens sapiens durante mucho tiempo en la arqueología. Me hace como muy machirula, ¿no? Como refrendar la manera en que somos grandes cazadores y las mujeres se quedan a colectar, cosa que sabemos que no es cierta, primero porque las mujeres también cazaron grandes bestias en muchas partes del mundo, todavía lo hacen, sobre todo las casadas, y después, porque son muy pocos estos sitios costeros que preceden a Paleolítico Superior, no hay evidencia. Pero pensémoslo un solo momento con el fitness sexual, cómo se puede reproducir mejor el grupo. Si yo y mis 25 primos que formamos un clan, vamos a darnos en la torre contra un mamut, estamos arriesgando a las 25 personas con gametos masculinos del clan, ¿no? Y la reproducción del grupo se ve,
La reproducción del grupo se ve desfavorecida. Pero si vamos, nos esperamos a la marea baja, vemos el atardecer y recogemos unos mejillones y luego los pasamos con madera de deriva, no estamos arriesgando a nadie y estamos teniendo una cantidad de proteína quizá mucho más redituable que tratar de comernos un mamut entre 50 personas. No digo que no haya caza de grandes bestias, la hay. Los hallazgos de la IFA son un buen ejemplo de donde hay mataderos. Pero en la mayor parte del mundo quizá hayamos descubierto que en el mar no era más sabrosa mucho antes de lo que pensamos. Y déjenme recordarles la fecha. Pensábamos hasta hace relativamente poco, unos 20 o 30 años en la arqueología, que éramos pescadores hace 12.000 años, hace muy poquito. Tenía menos tiempo la pesca que la agricultura. Bueno, yo creo que teníamos mucho más tiempo de ver peces que de ver cosas crecer y hacer hipótesis de cómo crecían y por qué. La siguiente, por favor. Y eso es lo que nos ha llevado a nuevas narrativas, no solamente con el Homo sapiens, sino también con otros como Homo neanderthalis, que ya se ve en esta representación trayendo unos peces e ignorando al rinoceronte lanudo que promete mucha más carne ahí en el fondo, ¿no? La siguiente, por favor. Y lo que pasa, o una parte de lo que pasa, una parte de esta historia, es que hemos tenido varias glaciaciones. Y en la última desglaciación, el periodo postglacial, pues todo lo que teníamos donde habitaba la gente en las costas se cubrió de agua, dejando muchos de los sitios arqueológicos enterrados y, por acción del agua, destruidos. Entonces, lo pueden ver con la ilustración que está aquí, que es el sureste de Asia. Espero que la resolución sea suficiente para que vean dos grises. El gris más oscuro es la costa que conocemos hoy. El gris más claro es la costa que estaba descubierta cuando teníamos la última glaciación. Y entonces podemos asumir que muchos de los sitios arqueológicos están enterrados. La siguiente, por favor. Pero antes de seguir con estas cavilaciones de la arqueología, preguntémonos hace cuánto sabemos navegar, porque es casi un hecho, o una tautología más bien, pensar que necesitamos navegar para vivir en la costa. Los registros escritos pues datan desde hace 5.000 años, casi todos vienen de la navegación china, pero también hay evidencia iconográfica que es 1.000 años más vieja. Lo podemos ver en la isla de Creta, lo podemos ver en Minos, lo podemos ver en muchas partes alrededor del Mediterráneo y también en Asia. Hay evidencia suficiente para afirmar que las capacidades humanas para hacer piraguas, como la que está recreada arriba, precede a esta era de bronce, precede a estos 5.000 años. Y la evidencia más remota la tenemos en Holanda, que hace mucha lógica, ¿no? Porque hay que ir de isleta en isleta con una embarcación sencilla como esta, que es un tronco ahuecado. La siguiente, por favor. Y les voy a presentar a algunos de nuestros primos, ¿no? Porque no creo que hayamos sido los primeros en navegar. Y no lo creo por evidencia, no por dogma. La siguiente, por favor. Entre todos nuestros primos está la bestia más asombrosa de todas, el humano más humano de todos. Homo erectus, que es un cazador-recolector consumado, es un maestro de la supervivencia, como muchos otros ejemplos etnobiológicos. Es el primer humano que logra salir de África, y hay evidencia de esto en muchas partes, hasta Asia, y ahorita me voy a detener un poquito en ello. Es el primer humano en controlar el fuego y en empezar a cazar con el fuego, en empezar a asustar otros animales, haciéndolos correr del fuego y entonces capturándolos. Y el primero en desarrollar una infancia prolongada. Primero, despliega el área desde Brockman en el cráneo, entonces quiere decir que tenía la capacidad para hablar, si no es que hablaba. Y cuando tiene una infancia prolongada nos damos cuenta de uno de los primeros gestos humanos, cuidar a alguien que no se puede cuidar por sí mismo, los infantes. Pero también hay evidencia arqueológica suficiente para pensar que Homo erectus cuidaba a los viejos y a las personas heridas. ¿Cómo sabemos? Porque por ahí hay un fémur que sanó, y para que un fémur sane necesitamos 45 días mínimo, ¿no? Y alguien que nos esté dando de comer, que nos cargue y que ahuyente a los depredadores. Entonces, estas características que pensamos muy de Homo sapiens, pues ya las tenía Homo erectus. La siguiente, por favor. Y bueno, pensando en ese fémur, me quiero detener en la definición de civilización de Margaret Mead, ¿no? Podemos pensar que civilización es la agricultura o la pesca, o civilización es hacer un gobierno central, ¿no? Pero civilización es el primer hospital o el primer enfermero, que eso es realmente civilizatorio, ¿no? Cuidar al otro. Y creo que ya se ve en Homo erectus. Las herramientas que encontramos en Indonesia sugieren que este animal, formidable humano, ya llega a las costas hace 800.000 años.
¿no? Vive 1,5 millones de años, también es el primate que más ha vivido, el homínido que más ha vivido en el registro fósil. Y llega quizá hasta la isla de Flores, en donde muchos de ustedes conocerán al hobbit, a Homo floresiensis, que parece ser un Homo erectus muy chiquito por el efecto de isla, pero que tiene muchos comportamientos muy sofisticados que podemos deducir a través de sus herramientas. Esto es lo último que les voy a decir de Homo erectus. Homo erectus logra revolucionar la herramienta aqueuliana, la herramienta olubaiana, que dura 3 millones de años sin cambiar, y en cuanto aparece Homo erectus, aparece la herramienta aqueliana, ¿no? Es el dueño de Victorinox de la prehistoria, pues. Y logra hacer muchas cosas nuevas, raspadores, etc. Y entonces, llegando a Isla de Flores, podemos pensar que de isla en isla, usando las de escalón, pueden navegar con balsas muy rudimentarias de cáñamo, de carrizo, amarradas con algunas fibras vegetales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando les pregunten quién es su papá, realmente su papá es Homo erectus, porque ya hacía todo o casi todo lo que nosotros sabemos hacer, incluido navegar. La siguiente, por favor. Lo único que no hizo Homo erectus, que nosotros sí supimos hacer, es cruzar la línea de Wallace. Para quienes no sepan qué es la línea de Wallace, es esta frontera biológica, en donde todo lo que existe al norte de la línea no puede existir al sur de la línea. Y es una de las razones por las cuales encontramos todavía marsupiales en Australia, ¿no? A donde llegamos hace cuando menos 60.000 años. Y llegamos navegando, había mucho menos mar, había mucha más tierra descubierta, ¿no? Pero de todas maneras utilizamos las islas una vez más como puente, como pasa también en Baja California con los Ellis, y de eso tal vez hablemos un poquito, hace 60.000 años para llegar hasta Australia, algo que ningún otro animal había logrado antes de que Australia se separara del megacontinente de Gondwana, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces somos el primero que hace esta gran diáspora humana que por fuerza, según Karl Sober, el padre de la geografía cultural, tiene que pasar por la costa, ¿no? Pensemos en que la costa la mayoría de las veces cuando no hay cantiles es plana, nos permite ver qué hay más allá, nos permite predecir, nos permite ver depredadores acercarse, pero también nos permite recoger toda esta comida de la que ya hablábamos, que es muy fácil de colectar en comparación a andar matando rinocerontes lanudos, perezosos y mamuts, etc. La siguiente, por favor. Pensemos que no sabemos navegar. ¿Sabemos bucear? Yo sé que aquí están prohibidas las bebidas, no voy a rajar de quien las traiga, pero cuando vayan allá afuera del receso, agarren agua y salpíquense la cara. Lo primero que van a hacer va a ser cerrar los ojos, jalar una bocanada de aire y su corazón se va a acelerar. Esta es la respuesta de apnea. La respuesta de apnea la tienen todos los mamíferos. La respuesta de apnea nos sirve alegadamente para bucear. Y aquí pueden ver primero cómo ha avanzado el récord de buceo profundo a pulmón desde 1950, que era cerca de 30 metros, hasta el año 2000, que son 160 metros los que baja Humberto Pelizare, la persona que está hasta la extrema derecha, no políticamente, sino en la imagen. Pero antes de eso ya tenemos registros de hace 2000 años de que el buceo se practica en Grecia, en Persia, en India, en Corea, en Japón. Silis, que es un pescador, causa una gran disputa entre Heródoto y Aristóteles, y Heródoto se burla de Aristóteles por creer que Silis bajó por un ancla a 60 metros, pero Aristóteles arguye que este es el récord de la edad de bronce de buceo a pulmón. En fechas recientes, Herbert Nigg, que es el hombre del medio, que tiene este abdomen impresionante, donde parecen como estos colchones Bimbo, ¿no? Logra bajar 214 metros de una sola bocanada, asistido por un casco que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a lo mejor no sabemos navegar, pero a lo mejor ya sabíamos bucear. La siguiente, por favor. Este es el caso de Robert Nigg. La siguiente, por favor. Herbert, no Robert. Robert es otro. Pero supongamos que no sabemos navegar, supongamos que no sabemos bucear. El mapa representa las áreas en el mundo con las mareas vivas más vivas. Esta es la parte roja del mapa. Este es el desemboque Sonora viendo hacia el Cerro del Pastiota. Esta es obviamente una marea alta. La siguiente, por favor. Esta es la marea baja. Se descubre 200 metros cuando hay mareas vivas. Y a lo lejos, no sé si pueden ver a una persona y 5 perros que están colectando almejas. Y este es el nombre del lugar en serie, Autolión. Y el lugar de almejas, Caroline, podrás corregir mi pronunciación si es incorrecta. La siguiente, por favor, para que la vean una vez más. Esto es con marea alta y otra vez.
Esa es la marea baja. Entonces, si no sabemos navegar y no sabemos nadar ni bucear, podemos recorrer 2 veces al día esta zona intermareal que se pela de agua para recoger los organismos que necesitamos. La siguiente, por favor. Esto nos da una idea de que se descubren un sinfín de lugares. Este es mi amigo y colaborador y también maestro, don Manuel Monroy, de quien he aprendido muchísimas cosas. Es un gran intelectual, sabe canciones, sabe cuentos, sabe ver qué especies de pájaros hay, conoce los nombres en latín, conoce los nombres comunes, conoce los nombres en serie. Es un gran placer trabajar con Manuel, además de que siempre está haciendo cosas muy chistosas. Vamos a darle un clic. Vean cuánto tiempo tarda en traer proteína, Manuel. Perfecto, quedó. Ya listo para el cóctel. Muy bien. Bueno, don Manuel tarda 1 minuto 28 segundos en encontrar al pulpo, en sacarlo de donde está escondido, en dejar que se vaya. Todavía me enseña un caracol, un bivalvo, que dice este se llama aquí. Luego lo eviscera y lo guarda, todo muy rápido, ¿no? Otra vez pensemos en ir a cazar un mamut con esta facilidad. No lo cambiaría, pues. La siguiente, por favor. No solamente es fácil agarrar la proteína, sino que cuando descubrimos que era predecible agarrar proteína marina, la humanidad cambió. Y ahora sí, nos volvimos más humanos que Homo erectus. Primero, el mar representa una fuente estable de proteína, y esto representa una ingesta regular para las mujeres. Quienes han llevado algún curso de antropología ecológica o de ecología humana sabrán que cuando hay sociedades que pasan momentos de abundancia y momentos de escasez, en los momentos de escasez extrema el flujo menstrual para, y entonces no hay reproducción, y tiene mucha lógica evolutiva. No como reproducimos porque no hay comida, ¿no? Pero cuando hay una ingesta de proteínas todo el año, y no hay televisión, sobre todo, lo que pasa es que va a aumentar el grupo humano se vuelve grandísimo. Las relaciones sociales entonces se vuelven complejas. Acuérdense de las navidades en la familia cuando llega la prima o el primo indeseado, ¿no? Son relaciones muy complejas. Decae la movilidad porque ya tenemos mucha comida y se nota en el tamaño de los concheros. Los pueden ver en Tabasco, los pueden ver en Baja California, en Sinaloa, en Nayarit, en Campeche. Estos concheros son años y años de estar comiendo conchas. Y entonces, cuando decae la movilidad, pues hay más tiempo libre, ¿no? Y no todo el mundo puede tener niños todo el tiempo porque pues, ya están en producción. Entonces, hay más inversión en tecnologías para desarrollar problemas que antes no habíamos pensado porque no teníamos el tiempo, porque teníamos que correr de depredadores, porque teníamos que ir a buscar comida. Y entonces nos volvemos muy humanos, nos volvemos sedentarios y vienen todas las cosas que yo odio, ¿no? El gobierno central, la jerarquización, la religión sofisticada, todas estas cosas horribles pero que nos hacen humanos, luego por supuesto, vienen a partir de que comimos moluscos y de que encontramos que era una fuente estable de alimentos. La siguiente, por favor. Pero no solamente nos volvió humanos, sino que un día nos salvó. Hace 160.000 años, y esta es investigación de Curtis Merriam de la Universidad Estatal de Arizona, hace 160.000 años las condiciones interglaciares estaban cambiando el planeta de tal manera que África se vuelve desértica
y se vuelve muy fría. Y entonces la mayoría de los animales que pueden salir de África salen y los que no se extinguen. Y los humanos que quedamos en pequeñas bolsas costeras, una de ellas Punta Pináculo o Pinnacle Point, y aunque teníamos comida escasa, es en estos lugares en donde encontramos grandes cantidades de moluscos y después geofitas, ¿no? O criptofitas, si les quieren decir así. Y entonces se vuelve nuestro refugio hace 169.000 años. La siguiente, por favor. Estas son las geofitas que guardan muchos tubérculos en sus raíces. Los podemos encontrar en la tierra, en la zona intermareal y en el agua. Y eso es lo que empezamos a comer. Luego empezamos a comer también los moluscos y se empieza a ver cómo empezamos a contar los días, quizá en un fémur que encontramos con muchas marcas, a contar las lunas para saber cuándo vuelve la marea nueva y cuándo podemos bajar hasta allá en la playa. Pero no solamente eso, esta tabla que hay en medio de color terracota tal vez no les signifique mucho, medirá unos escasos 3 centímetros, ¿no? Para mí significa muchísimo, porque es la primera evidencia de pensamiento abstracto que tenemos para la especie, ¿no? Aquí empezamos a pensar estupideces, pero también otras cosas muy útiles, no solamente mis chistes, sino cosas como las microherramientas que ven aquí abajo. Estas microherramientas nos permiten mayor movilidad, mayor capacidad de resolver nuevos problemas. Y esto viene con el nuevo asentamiento y la paz que nos da la abundancia proteica de las costas. La siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos que si no sabemos pescar, no sabemos navegar, no sabemos bucear, podemos agarrar las cosas así caminando. Y luego, a partir de ahí, empezamos a generar lo que conocemos como la civilización humana, tal cual, sedentaria, compleja, jerarquizada, etc. Y es en el mar donde encontramos también una de nuestras primeras monedas, que tiene 15.000 años de ser una moneda, que puede encontrarse a lo largo de las múltiples rutas de la seda que han existido, que surge en África, pero que podemos encontrar en China. Los pictogramas chinos, bueno, es la moneda de Ghana, que es en donde tenemos uno de los primeros registros arqueológicos del uso de los cauris como moneda. Los pictogramas chinos tienen y chinos también, tienen un parecido muy notable con un cauri vivo. La siguiente, por favor. Y lo pueden ver ahí está el cauri vivo sacando sus dos antenitas, allá hay una representación de caricatura del cauri y en medio está el pictograma chino que representa el dinero, ¿no? Y que viene obviamente de este animal. La siguiente, por favor. No solamente eso, yo me atrevo a decir que los neandertales, sobre todo los que viven en Portugal y las costas sur de España, ya están haciendo un tipo de caldo 7 mares hace 20.000 años, ¿no? Ahí están las notas del Telegraph. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, había un cuenco de cuero al que le ponían los moluscos y luego aventaban rocas calientes adentro. Y entonces se cocinaban y hay evidencia de esa cocción. Y ahí está el cocinero, ¿no? Pero también sabemos que hace 5.000 años estamos haciendo acuacultura, no solamente de agua dulce, sino de agua salobre, no en el mar, en la maricultura, pero sí ya en lugares deltaicos, en lugares que tienen esta combinación de aguas salinas y aguas dulces. Al final, somos muy buenos para explotar el mar, y fuimos tan buenos que en cuanto encontramos a la almeja gigante del Mediterráneo, hace 120.000 años empezamos a acabarla. Y si no fuera porque los humanos se movieron de ahí, hubiéramos dejado extinta esta especie. Entonces somos muy buenos entendiendo lo que hay en las costas, comiéndolos. No somos muy buenos cuidándolos todavía a la fecha, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos solucionar con la etnobiología más adelante. Entonces se busca voluntarios. La siguiente, por favor. Este es un mapa del uso medicinal en la antigüedad de cosas del mar. El primero de los registros obviamente tiene que ser un registro chino y obviamente tiene que ver con impuestos y tiene que ver con el uso de pescados como fármacos en los tiempos del emperador Fuxi en China en los 1953 a.C. Después Hipócrates dice, oigan, las esponjas de mar están bien buenas como antibiótico, hay que ponérselas a nuestros soldados en las heridas. Y así y asado hasta Avicena y sus médicos de médicos, ¿no? Plutarco el médico todavía es confiable en muchos de los remedios que describe, que tiene 22 organismos marinos, descritos medicinalmente, incluido el narval. Ya estábamos navegando en el periodo clásico arábigo o en el periodo clásico persa más bien, hasta el Polo Norte para traer hueso del narval, y de ahí viene obviamente el mito del unicornio también, ¿no? En el periodo clásico islámico, en todo el Mediterráneo, como pueden ver ahí, hay un gran uso de algas, hay un gran uso de moluscos y hay un gran uso de crustáceos, también de esponjas y de anémonas,
como organismos medicinales. Esto, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, yo estaba en el área de oceanografía química, fue lo que me llamó a lo que hago ahora, que es aburrir gente en este auditorio de Emiliano Zapata. Y entonces, lo siguiente, por favor. Y entonces empecé a hacer medicina marina, pero me di cuenta que existía en todas partes. Lo que están viendo arriba en esos costales color arena son estrellas de mar secas, en el mercado de las brujas, en La Paz, Bolivia, en la capital política más alta en cuestión del nivel del mar del mundo. Bolivia, a fines de los 1800, perdió el mar en una guerra contra Chile, pero la tradición de intercambiar cosas desde los altos hasta la playa todavía pervive y se puede ver ahí. Estas estrellas se utilizan, se hierven y se usan como agua de uso para males cardíacos. Después podemos ver la tradición budista, otro lugar arriba en las montañas, en Bután, cómo estos whelks se utilizan para invocar una cierta manifestación del Buda. Y es tan importante que se decoran bellamente con turquesas, con granates, o se hacen estos grabados que están preciosos y para los cuales a un estudiante doctoral no le alcanzaba para traer uno y que lo vieran aquí hoy. Y estos motivos se ven, este es mi gran amigo Samuel Cornier, otro biólogo marino, francés, pero le gusta vivir en Martinica, en el Caribe, ahí es donde nació. Y bueno, se pueden ver en el bar, en todas estas mesitas tan bellamente decoradas, otra vez las imágenes de los caracoles. Son muy importantes y nos representan algo que en la antropología costera llamamos maritorio, que es una extensión del territorio marino hacia los últimos lugares en donde se registra, ¿no? Ayer estábamos perdidos en la ciudad de Cuernavaca y veíamos murales con ballenas y caballitos de mar, y veíamos este clima que también es culpa del mar, y entonces estábamos envueltos en el maritorio de Cuernavaca, era fascinante. La siguiente, por favor. Hoy es más importante que nunca la etnobiología marina, porque un poquito menos de la mitad, esto no está actualizado, este 2012, un poquito menos de la mitad de las personas que viven en el mundo viven utilizando el mar como su fuente primaria de proteína. Luego, el 50% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, ¿no? Esto es interesante por todas estas relaciones de maritorio, por las relaciones comerciales y de explotación de los recursos, pero también por las descargas que van a parar al mar, muchas de las veces tratadas de maneras horribles, como pasa en mi amada Ensenada, en donde el municipio ha hecho una labor horrible para contaminar playas que son hermosas. El conocimiento etnobiológico de las poblaciones costeras, sin embargo, ha sido muy escasamente por los pioneros que les mencioné aquí, por quienes les señalé que están hoy entre nosotros, por estas personas, y hay muy pocos registros de algo que es muy interesante. Pero en general, buscar en el mar respuestas académicas y profesionales es algo que no hemos explotado en Latinoamérica. Nos gusta darle la espalda al mar, quizá por una tradición desde el contacto europeo, en donde nuestros puertos de altura nada más se dedicaban a traer cosas de la nave, de Filipinas y China, pasarlas por México y llevarlas otra vez hasta el puerto de Palos, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en los oceanólogos, en los 6.000 oceanólogos titulados que hay en México, si dividimos los 11.000 kilómetros de playa que hay, nos tocaría como de a 5 kilómetros a cada quien para medir lo geológico, lo biológico, lo físico y lo químico. Necesitamos mucha más gente que vea el mar, porque somos un país con un chorro de costa, ¿no? No querría hacer eso en serio, pero somos un país con mucha costa. La siguiente, por favor. Y entonces, de ahí surge la necesidad de hacer una definición de etnobiología marina, porque Randy Taman nos dice, hay que meter eso en la currícula, pero no nos dice qué es esto, aunque es muy elocuente ese artículo. Y entonces mi autor favorito y yo, junto con otros colaboradores, hicimos esta definición, que es un préstamo de Brent Perlin, al cual en realidad solo le pusimos lo marino ahí, ¿no? Es el estudio de las relaciones que las sociedades humanas presentes y pasadas guardan con la biota y los ecosistemas marinos y costeros. O sea, no es física nuclear, ¿no? Era muy fácil, pero nadie lo había hecho. La siguiente, por favor. ¿Y dónde son estos ambientes costeros y marinos? Pues son todos. Son las playas rocosas, son los lugares en donde existe Baritoa tóxica, que tiene toda una historia que no sé si me va a dar tiempo de contarles, pero les voy a contar. Son los manglares, son los humedales, son muchos lugares. No necesita estar mojado ni cubierto por agua ni bañado por ola. Son los lugares adyacentes, son las lagunas costeras. Todos estos lugares que los humanos usamos, que usamos en este país siempre y que hemos usado desde hace muchísimo. Baritoa tóxica, antes se conocía como, y perdonen mi polinesio, Limbu macreo hana, el alga mortal de Hana.
había una leyenda de que solamente las personas con mucho poder, los kupuna, podían hacer uso de esta para, en Hawái, hacer venenos para la guerra. Y entonces dos químicos, Gelfish y Banner, no hicieron caso de eso y querían aislar la palitoxina, lo que ahora conocemos como palitoxina, una de las moléculas más largas que existen en lo que hemos descrito. Y fueron sin permiso de un kupuna o sin llevar a uno a bordo, ¿no? Y cuando van de regreso en la panga, están viendo un humo ahí al final del horizonte, y ese humo es su laboratorio, ¿no? Y podemos pensar que había una maldición por no llevar un kupuna y por eso perdieron todo lo que tenían por recoger palitoa tóxica. Sin embargo, sigue siendo uno de los ejemplos de la química marina del libro de texto, ¿no? La siguiente, por favor. Hay otros lugares, hay más humedales, hay lugares en donde existen estas suculentas, halófitas, hay lugares debajo de la marea en donde existen estos cochitos, y en todos esos lugares hay seres humanos jugando con esta biodiversidad. La siguiente, por favor. Y entonces, si tuviera yo que decirles, espero entusiasmarles, ¿qué es lo que tendríamos que muestrear como etnobiólogos marinos? Pues la zona costera, desde el nivel de las olas de tormenta, desde donde dejan de hacer surcos las olas, hasta donde la influencia marina deja de afectar el clima, hasta la Sierra Madre, ¿no? En cualquiera de nuestros dos lados de costa, cualquiera de las dos Sierras Madre, obviamente. Es un lugar grandísimo, que tiene muchas relaciones con otros lugares comerciales, sociales, culturales, espirituales, que no hemos pasado bien a bien, pero que si van al mercado de Sonora van a encontrar erizos que se utilizan como medicamento, van a encontrar caballitos de mar, aunque no deberían, todas estas cosas que todavía existen por ahí. Si van a Xochicalco, en los tours post-congreso, van a descubrir que hay una serie de representaciones de caracoles marinos, de Strombus gigas, al que se le sopla para llamar a los cuatro vientos, pero también de estrellas de mar que están ahí representadas en las salas de exhibición de Xochicalco. Ya los verán. La siguiente, por favor. Voy a tomar un poquito de agua que ya hablé demasiado. Les quiero enseñar parte del estupendo, muy excitante trabajo doctoral de mi colega y amiga Michelle María Henry Capistrán. No solamente hacemos cosas con los organismos marinos para consumirlos, sino que también podemos usar etnobiología. También podemos usar etnobiología para calcular que también estamos haciendo conservación en lugares en donde ya no hay datos. Cuando empezamos a preservar a las tortugas marinas, no teníamos una estadística de captura de tortugas marinas y por ende no sabíamos cuál era la población original. ¿Cómo lo calculamos ahora si no tenemos modelos matemáticos para alimentar estas regresiones, estas relaciones lineales? Bueno, pues para eso existe la tradición oral y para eso existe su interpretación cuantitativa, y de eso es de lo que trata el video, que espero se les haga corto, nomás dura 49 horas, que les voy a presentar a continuación. La siguiente. Si le damos un clic, para que empiece. Los primeros humanos en habitar el desierto central de la península de Baja California, hace al menos 12.000 años, se encontraron con un entorno vasto y árido con mares abundantes en recursos, en donde la tortuga marina era una importante fuente de alimento. Por ello, estas tortugas se plasmaban en los grandes murales de la cultura cochiní y se incluían en las ofrendas funerarias. Tras la llegada de los misioneros jesuitas en el siglo XVIII, la población cochiní se redujo un 90% en menos de 2 generaciones. En siglos posteriores, una sociedad mestiza, los californios, viviría dispersa en ranchos y pequeñas comunidades a lo largo de la península. Kelonia Mida, conocida localmente como caguama o caguama prieta, era de gran importancia para estas comunidades, ya que un ejemplar podía alimentar a 20 personas y su carne se podía conservar durante meses en cecina o machaca. Además, se utilizaban con fines medicinales y el curtido de pieles. Las caguamas se capturaban de manera sustentable en canoas impulsadas con remos. El arponero le señalaba el rumbo al timonel, que tiraba el arpón con la fuerza necesaria para perforar el caparazón sin romper. La pequeña población humana y el difícil arte del arponero limitaban el número de capturas. Los pescadores describen una abundancia extraordinaria que pronto cambió. Durante la década de 1960, el crecimiento de las ciudades fronterizas generó una gran demanda de platillos de caguama. Esto coincidió con la llegada de los motores fuera de borda y las redes tortugueras. El conjunto de demanda
tecnología y vías de comunicación llevó a las especies al borde de la extinción. En 1990 se declararon en veda permanente todas las especies de tortuga marina en México. Las décadas de esfuerzos conjuntos de conservación y monitoreo están generando resultados positivos. Las poblaciones de Chelonia amidas están aumentando, pero aún no se recuperan los niveles de abundancia histórica. Los pescadores de mayor edad son los únicos que observaron la abundancia previo al monitoreo científico, y su conocimiento es indispensable para entender cómo han cambiado estas poblaciones en el tiempo, para establecer metas de conservación informadas y para enfrentar retos futuros. Vamos a pasar a los puntos, ¿no? Bueno, ahora piénsalo bien porque hay un regalo especial para la primera persona que conteste esto. ¿Cuántos metros bajó Herbert? Ahora sí que Herbert, no Robert, para capturar el récord de profundidad a pulmón? A ver, alcen la mano. No. ¿Quién dijo 214? Muy bien, al final. La siguiente, por favor. ¿Sí me están poniendo atención? Ahora les voy a platicar un poquillo, espero que no sea la grúa que voy a comunicar, porque iba a venir la grúa a comunicar, un poquito de lo que me llevó a hacer una tesis doctoral con el conocimiento económico de los seres. La siguiente, por favor. Primero me llevaron estas opiniones de los químicos marinos que decían que los productos naturales de las plantas son el medicamento del tercer mundo, pero que no había un reflejo en el medio marino. Luego que había barreras técnicas que no permitían que las personas llegaran a hacer una extensa medicina popular marina en el mundo occidental. Ojalá hubieran venido Jimeno y sus colaboradores a esta plática y hubieran visto que si no sabemos bucear, si no sabemos navegar, de todas maneras podemos ir cuando no haya marea, ¿no? Y luego, opiniones iguales de químicos marinos que realmente son genios, como John Faulkner, que hasta el desarrollo del buceo es imposible explorar el mundo submarino, incluso la zona intermareal, que también sabemos que no, en gran parte porque es un entorno peligroso. Quizá no sea tan peligroso otra vez como corretear un mamut. La siguiente, por favor. Pensemos en las medicinas marinas, ¿no? Y pensemos en cuántas personas hemos sido obligados a... Alcen la mano, por favor. Gracias, mamás del mundo, por someternos a eso. Entonces, lo que yo quiero establecer con eso, primero, es que todos fuimos sometidos. Y segundamente, que las medicinas marinas no solo pertenecen a pueblos o a culturas preindustriales, sino que son parte de tradiciones en muchas partes del mundo. Existen desde hace 5.000 años, como prueban los récords de impuestos chinos, pero siguen siendo parte de tradiciones pesqueras muy importantes, como las escandinavas. También en México lo tenemos con los guaves, con los nahuas de la costa y obviamente con mis queridos seris. La siguiente, por favor. Pero la etnomedicina marina no se refleja en la literatura científica. Este es un conteo que hicimos en Agecraft, la colección de etnografías digitalizadas más codificadas, más importante y más grande del mundo. Encontramos que 45% de los registros estaban en América, 5% en Europa, increíblemente solo 9% en Oceanía, 18% en Asia, que tampoco es como muy lógico, y 23% de las cosas en África. Y cuando digo las cosas, estoy hablando de 46 etnografías nada más, de todo el registro etnográfico de los Estados Unidos en la historia de 100 años de la antropología. Y los registros que encontramos eran muy simples, muy anecdóticos, como a algunos hawaianos les gusta el sabor de toda esa alga. Es medicina y es buena para ti. La toman porque es medicina. ¿Y qué más? ¿Y cómo se prepara? ¿Qué es lo que cura? ¿Para qué sirve? ¿No? Algunas de las veces la enfermera visitante encontró a una mujer embarazada anémica y le recomendó que agarrara muchas medicinas. A veces hígado de pescado, aceite de hígado de pescado para sus hijos. Igualmente importante es el mejillón y el erizo de mar, sin los cuales la medicina no es eficiente. Y nada más, ¿no? Si sigues leyendo toda la etnografía, no hay nada más. Lo siguiente, por favor. Y entonces les voy a platicar de esta área de estudio que malamente antes llamaba Serilandia, pero que ahora llama el territorio Seri. La otra era un préstamo que hice de la antropología americana, del cual hoy me lo siento profundamente, pero quería presentárselos para que cuando lo vean lo combatan. Es la región central de la costa del Golfo e incluye las islas. Antes, todo lo que ven en este sombreado amarillo era el territorio Seri. Hoy,
bueno, en tiempos de la colonia el territorio se mengua, ¿no? Y luego se expande y luego mengua, dependiendo de qué tan agresivos son los contactos. Y se puede ver representado aquí por la línea amarillo oscuro. Lo que queda hoy, incluida la isla Tiburón, es lo que está enmarcado en rojo. Son 60 kilómetros de franja costera, los poblados, Punta Chueca y Desemboque. A mí me gustan los dos, prefiero trabajar en Desemboque porque encuentro muchas de las veces gente con mayor edad, o encontraba, ahora no sé, no he ido hace mucho tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, la gente, aquí pueden ver a doña Ramona, que estaba en el año 2000, cuando yo fui a hacer desde licenciatura, recogiendo caracoles en la zona intermareal, donde era muy difícil llegar porque no teníamos escubas como los químicos marinos. La siguiente, por favor. Han vivido en el área por lo menos 2000 años. Son cazadores-recolectores y pescadores, o eran, y ahora son una mezcla con una intromisión de mercado más fuerte. Generalmente se caracterizan, o se han caracterizado, descrito, por tener una organización política incipiente que no se entiende muy bien quién es la autoridad, más allá del grupo familiar. Para mí es muy difícil entender, o más bien cuando pregunto quién es la autoridad, el comisario general me dice que él es la autoridad, el jefe de conservación me dice que es la autoridad, el gobernador me dice que él es la autoridad máxima, y para mí todavía es muy confuso entenderlo, ¿no? A lo mejor tú tienes una mejor idea, Carmen, pero no sé. Y están integrados relativamente hace poco a todos los procesos regionales y nacionales, económicos, sociales y políticos. La siguiente, por favor. ¿Por qué aprender de los seres? Porque son maestros de la supervivencia y son maestros del ambiente. Conocen 427, al menos, pongan un al menos adelante de cada uno de estos, 27 etnoespecies o especies botánicas que ellos pueden nombrar, 100 especies ictiológicas, 150 de moluscos, al menos 145 de aves, y por lo menos 21 de mamíferos mayores. La siguiente. A mí me interesa mucho porque el sistema medicinal no tiene especialistas, y entonces casi cualquier persona, en teoría, podría ser un buen colaborador. La administración es pragmática e individual, lo cual hace que si le preguntas a una persona, estadísticamente sepa lo mismo que la de junto. No hay una teoría de frío-calor, no hay una teoría de alimentos o medicinas que se parecen a lo que van a curar, ¿no? Como esta hoja se parece a un riñón, seguro cura los riñones, sino que los medicamentos funcionan porque funcionan. Es un sistema muy pragmático. La medicina incluye al menos 106 plantas y 24 organismos marinos. La siguiente. También hay una medicina marina y este es el gran problema, ¿no? Se las voy a presentar al final un poquito, pero yo asumiría que siendo una tradición médica, quien sabe mucho de plantas, sabe mucho del mar. Y después vimos que no, que hay personas como el colaborador 56 que saben mucho de conocimiento de plantas terrestres, conocimiento médico, pero sabe poco de conocimiento médico marino. Y pasa lo inverso con el colaborador número 1. La siguiente, por favor. Y entonces nos preguntábamos por qué una de las cosas que afecta a esta transmisión, las mujeres transmiten más de conocimiento médico terrestre y los hombres transmiten 38% del conocimiento médico marino, pero no es muy significativo. Las mujeres pasan un poquito el 50% en su transmisión, y ahí pueden ver a la madre, el papel que juega la hermana y la abuela, y aquí el padre, gente que no tiene relación, tiene un alto 12%, etc. La siguiente, por favor. Y entonces pensamos que había diferencias demográficas que marcaban quién sabía y quién no sabía. Y esta es una de las tautologías que encontramos, los años de educación formal. Mientras más años de educación, menos medicina conocen, menos medicina tradicional. ¿Y por qué digo que es una tautología? Porque la gente más joven es la que más tiempo va a la escuela. Los viejitos no fueron a la escuela, ¿no? Entonces, pueden leer esta variable o pueden leer su variable espejo, que es la edad, y las dos van a dar el mismo resultado. La siguiente, por favor. Lo que descubrimos es que la edad, el grado de escolaridad, el número de infantes por casa y el género tienen mucho que ver con quién conoce medicina y quién no. Y lo que es estadísticamente relevante es la riqueza y el ingreso, que son muy parecidos entre casi todos los seres, y el estado civil, no importa si estás casado o no, pero también es un estado liminal y un poco difícil de determinar para mí. La siguiente, por favor. Lo que encontramos es algo que ustedes ya saben, ¿no? Que las mujeres saben todo y los hombres somos tontos, pues. Y lo pueden ver aquí. Las mujeres estadísticamente saben mucho más de la medicina terrestre, pero saben lo mismo que los hombres de medicina marina, estadísticamente, ¿no?
Pensaríamos que no, por lo que dicen de Gracia y Smith, que algunos trabajos son para hombre y algunos trabajos son para mujer. Hay una división laboral, hay una división de género de la labor. Y entonces las mujeres irían a colectar al desierto y los hombres irían a pescar. Pero cuando los hombres se van a pescar, no se van a pescar aquí cerquita, en la zona intermareal, donde las mujeres son las que colectan los organismos, sino que se van a veces hasta Bahía de Los Ángeles, en Baja California, ¿no? 60 kilómetros. 30% de las medicinas, además de esto, son usadas exclusivamente por mujeres, ¿no? Las pueden usar los hombres porque se dedican al cese del flujo menstrual, a infecciones vaginales, este tipo de usos, a curar el ombligo del bebé que hacen o hacían las parteras, si quieren decirlo así, aunque no creo que sea una muy sana traducción. Y los medicamentos, como vieron a doña Ramona al principio colectando caracoles para hacer collares, se encuentran en la zona intermareal, que es a donde van las mujeres y los niños con más frecuencia. Y entonces queda la salud casi exclusivamente en las manos de las mujeres, aunque hay hombres que son muy doctos en ella. Pero entonces, esto que nos dice, pues si queremos trabajar junto con las comunidades para hacer programas de revitalización, de mantenimiento y de conservación de los conocimientos, tenemos que saber quién los tiene y quién puede proveernos de esta recreación del conocimiento. En este caso, las mujeres CERIS. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos de los organismos: el gusano de fuego, que es el flujo menstrual; el erizo morado, que es un erizo morado asimétrico, si ven las espinas del lado izquierdo son más largas que las del lado derecho, es distinto al del Pacífico; por infecciones vaginales; el mejillón, que cicatriza el cordón umbilical cuando se quema y se macera y se pone en el área; y la estrella sol, que sirve para la hemorragia postparto. Todos estos están en desuso, existen en la memoria oral, existen en el recuerdo, mucha gente sabe cómo prepararlos, pero ya no se utilizan, ¿no? La mayoría de las mujeres va y tiene a sus bebés en el bolsillo, y esta es parte de por qué no se están utilizando. Aparte de las percepciones, connotaciones raciales, derogativas, ya conocen ustedes esta historia. La siguiente, por favor. No sé cuánto tiempo queda. Ahora les voy a decir otra de las cosas con las cuales atormentamos a nuestros colaboradores de campo y que nos la pasamos preguntándoles cosas. ¿Usted qué come? ¿Dónde lo come? ¿Dónde lo comía? Y esto es un artículo que hicimos con Guillermo Hernández Santana, ahora profesor de la UABC, y un servidor, para ver cuáles eran los patrones alimentarios y cuáles perviven. Y esta última parte no la hemos logrado descifrar completamente. La siguiente, por favor. Entonces les voy a presentar otro video. Si me hace favor de darle otro clip. El sistema de lunación CERI está íntimamente relacionado con los ciclos anuales de alimentación. Muchas de las temporadas asocian una bien conocida posición de los astros con la existencia de recursos particulares. Un buen ejemplo es Imam Ishaq, la luna donde hay pitaya, que marca el periodo de mayor abundancia de uno de los recursos más indispensables para los seres. El reconocimiento de las temporadas del año a través de la observación astronómica ha permitido recorrer y navegar el territorio, encontrando diversos recursos como el motete, miel, almejas, semillas de mezquite y tortugas marinas, fuente importantísima de proteína por 6 meses. Estos alimentos están dispersos en el espacio y tiempo a lo largo de todo el año. El siguiente mapa recrea el peregrinar anual de distintas familias en el territorio actual, según dicta la memoria oral. De junio a julio, temporada que marca el inicio del año CERI, se cosechaba el mezquite para procesar la pechita, su semilla, en harinas. En julio y agosto se colectaban pitayas y se buscaba carne de monte. De septiembre a octubre se continuaba colectando pitaya y comenzaba la temporada de pesca, con la entrada de distintas especies de peces al territorio, incluidas las primeras tortugas. De octubre a noviembre se seguía capturando pescado. En el periodo de noviembre a diciembre se colectaban moluscos, en especial almeja.
De diciembre a enero se seguía colectando almeja y se volvía a explotar el pescado. En enero y febrero se cosechaba la flor de palo verde que se comía con miel y continuaba la caza de tortugas. De febrero a marzo se seguían cazando tortugas y empezaba la cosecha de las semillas del pasto marino. Estas se utilizaban para hacer pan. Entre marzo y abril seguía la captura de tortugas y se hacían dos tipos distintos de harina, una a partir de las semillas de pastos marinos y otra a partir de las semillas de esquite. De abril a mayo entraban sardinas, botetes y algunos tiburones al canal del Infiernillo, del que las tortugas se retiraban por los siguientes 4 meses. De mayo a junio se colectaba pitaya y se mantenía la recolección hasta julio, con lo que se cerraba el ciclo de lunación. Para quienes no conocen el desierto de Sonora, este es un espacio en apariencia inhabitable, tanto por su aridez como por lo limitado de sus recursos. No obstante, como sucede con muchas otras sociedades originarias, los selis han coevolucionado con el medio ambiente a partir del uso de diversas herramientas culturales. Actualmente, tanto el sistema de lunación como la dieta tradicional están en peligro de ser desplazados por ideas, mercancías y sistemas externos, que mezclados con una vida sedentaria propician la aparición de enfermedades crónico-degenerativas graves como la diabetes. El sistema de lunación es una herramienta fundamental para preservar el patrimonio biocultural, la gastronomía y la salud de la etnia entera. Y dependerá de sus jóvenes el recuperarlo y preservarlo en favor de las generaciones futuras. Vamos a ir al siguiente, por favor. Muchas gracias. Eso nos inspiró a seguir trabajando en calendarios y junto con un muy sabio editor de una revista muy famosa que se llama Biología, logramos publicar recientemente este muy sabio editor. Y entonces lo que queremos es hacer calendarios para entender los ritmos, no los anteriores, no los que vieron en el video, sino los ritmos en los que se está ajustando la vida con el cambio climático y con muchos otros cambios, con los económicos, con la cercanía de las carreteras, con la apertura del mercado, etc. Queremos conocer las nuevas cosas y entonces tenemos muchos ejemplos. Solo quería enseñarles la fabulosa iconografía de la que nos proveyó Gabriela. La siguiente, por favor, ya vamos a acabar, preciso. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hablar de corales que son fascinantes. Los corales son animales, pero también son ecosistemas enteros y se entienden de las dos maneras por las personas de la costa. La siguiente, por favor. Con los selis también juegan un papel médico importante, ¿no? Y no solamente con los selis. El nombre científico del coral negro es antípates, en contra de la enfermedad. El seli llama a la sangre, esta es la definición, y se utiliza para la alta presión y los problemas circulatorios. La siguiente, por favor. Hay un uso ornamental muy interesante. El que están viendo a la izquierda es quizá la primera figura de coral negro que ha hecho algún seli. Estuvo mucho tiempo en posesión de Cathy Moser Marley. Los segundos tienen 30 años de diferencia en producción con el primero y ya son figuras zoomorfas mucho más sofisticadas. ¿Cómo se colecta este coral? Es muy interesante porque solamente se agarra lo que las tormentas arrojan hacia la playa. Entonces no se va y se cosecha, no se mata ningún coral, solo se agarra lo que ya arrancó el mar. La siguiente, por favor. Hay otros corales, los calcáreos, que se utilizan. Ustedes ven los surcos aquí, quienes son arqueólogos sabrán que está trabajada esta pieza, ¿no? Estos se utilizan para afilar la aguja que sirve para hacer las canastas, estas grandotas, los sátiros que tienen los selis, son muy bonitas. Y bueno, esta foto nos dio el proyecto de Arqueología y Registro de Patrimonio Cultural con CAC, y esto lo agradezco mucho. La siguiente, por favor. ¿Qué tal si hubiera esta estrategia de colecta en otras partes del mundo y esto pudiera subir el valor agregado de las cosas? En el Mediterráneo hay una gran guerra por lo que queda de coral rojo, que es precioso y que representa un modo de vida de Torre del Greco en Italia que tiene 200 o 300 años, más bien 300, de existir.
Pero estos artesanos están siendo desplazados por tecnología china, como la que ven arriba, está mucho más brillante, porque alguien descubrió que los pequeños cachos de coral son termolábiles, y entonces los calientan y los prensan y hacen estas cosas, a diferencia de lo que hay abajo, que es trabajado a mano. Todo el mundo se pelea y depreda el coral vivo, y esto es un gran problema, porque otra vez no es solamente un animal, también es un ecosistema. A lo mejor una tecnología de colecta tan sencilla como la que tienen los series sería una muy buena idea si le ponemos dólares a esta usanza. La siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Al final quiero retomar lo que decía David Barkin ayer y hablarles del gran problema que tienen los mares hoy. Este es algo que va a salir, espero, este mes, una crítica de las economías azules. La siguiente, por favor. Y bueno, es que vivimos desde 2020 la década de las ciencias oceánicas para la sustentabilidad y el desarrollo. Y se oye padrísimo y se oye esperanzador, pero lo que puede haber detrás quizá no sea una economía azul, sino un despojo marino, y esto es lo que realmente tememos. No solamente nosotros, sino muchos grupos de investigadores, como Nathan Bennett, como Max Barlett, etc. Nos prometen nuevas infraestructuras en la costa, nuevos agentes y nuevas industrias, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿está bien que venga todo eso? ¿Está bien tener energías limpias? Padrísimo. Pero ¿a quién van a desplazar para moverlas? ¿No? Discúlpenme otra vez, ya vamos a dejarnos aquí. La siguiente, por favor. Y entonces podemos ver varios de los riesgos de que la economía azul se transforme en despojo marino. Quiero subrayar que las industrias emergentes son los mismos villanos que siempre conocemos, las farmacéuticas, el ecoturismo y algo que nunca habíamos tenido antes, el minado marino profundo. Dragas que llegan a cientos de miles de metros y arrancan los nódulos de manganeso, pero cuando los arrancan hacen una estela de sedimentos que llega hasta la superficie y que tardará, por lo fino que es este sedimento, 200 o 300 años en volverse a aceptar. Imagínense qué van a hacer los órganos fotosintéticos con estas estelas. Pues ya no va a haber fotosíntesis. Y si vieron ustedes cuando el destino nos alcance, es exactamente lo mismo que estaba haciendo la compañía Soylent. Y si no lo han visto, véanla, porque es una gran advertencia. Parecería una consecuencia teleológica de estas otras revoluciones que nos prometieron mucho, la café y la verde. Pero es mucho más perverso porque les decía, son nuevos actores en un lugar en donde ya hay actores. Es un reacomodo geográfico que no tiene precedentes, que va a transformar espacialmente y estructuralmente las costas, las playas y los mares. Entonces, esto es un robo al despoblado, pero además es una amenaza grandísima hacia la vida. Y no quiero ser alarmista porque estamos trabajando para que no lo sea. Entonces, son una serie de relaciones biológico-económicas que nunca antes habíamos visto. La siguiente, por favor. Pero que empezamos a ver, como con el trabajo que me invitó a hacer mi amigo Diego Casas, ahí en Baja California Sur, en Punta Gorda, en Zacatitos y La Fortuna, en donde vemos cómo las personas después del reacomodo del 27 constitucional empiezan a vender el ejido y se lo empiezan a vender a turistas residenciales, que son favorecidos porque ahora, después de este reacomodo, ya pueden vivir en la costa. Y cuando les empiezan a vender, ahí pueden ver en el 78, en el 99, en el 2007, empiezan a urbanizar estas áreas. Y cuando urbanizan estas áreas pasan dos cosas. Primero, rompen todo el flujo ecológico de la costa, rompen los patrones sedimentarios, interrumpen los patrones de polinización del matorral costero, que es muy delicado, destruyen obviamente las dunas, uno de los ecosistemas de protección costera más perfectos que se le ocurrió a la física. Y después de esto, a las personas que les vendieron sus terrenos, y esta es la tragedia social, las dejan despojadas de todo, ¿no? Porque se lo gastaron muy rápido. Era mucho dinero en muy poco tiempo para gente que se dedicaba al pastoreo de cabras, para gente que se dedicaba a cosas muy rancheras y que no supo planear con esto. Y que después se encontró siendo el empleado o la empleada doméstica en las casas que están sobre los terrenos que antes habían vendido. Sin seguridad laboral, sin seguridad social, sin seguridad económica. Esta es la gran tragedia de estos nuevos desarrollos ecológicos azules. Y después pasa algo muy parecido en Todos Santos, Baja California, en donde hay un hotel que tiene mucho que ver con la Universidad de Oregon, en donde hay un área para que se hagan prácticas de esa universidad, un hotel de turismo residencial, en donde se les ocurre poner
una cota que rompe el aporte sedimentario, que es lo que aquí está significado con estas grandes flechas, y cuando se rompe el aporte sedimentario, la arena que había en la playa no recibe más arena, y toda la playa se va. Y entonces los pescadores que necesitan una playa arenosa para dejar sus pangas y para encallar sus pangas, ya no tienen en dónde pescar, ¿no? Parecería en un momento que es un plan muy macabro para que los pescadores se vayan a otro lado. Ya no van ni mano, es el micrófono. Y entonces parecería que está planeado, que hicieron toda esta trama sedimentaria para que los pescadores se vayan. Al final nosotros creemos que es una consecuencia no deseada del desarrollo, pero que tiene que ver con este desarrollo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo podemos combatir este daño? ¿Cómo podemos combatir esta manera de ver a la costa? Estas visiones muy perversas de quién merece y quién no merece desarrollarla, qué infraestructura hay y qué infraestructura no hay. Una vez más, la respuesta viene del pensamiento latinoamericano, para sorpresa de identidad. La filosofía afrocolombiana del vivir sabroso es algo en lo que tenemos que fijarnos muy bien, porque es la armonía con el medio ambiente, la naturaleza y las personas. Sirve como guía para todas las comunidades del Pacífico afrocolombiano, pero puede servir para otras comunidades costeras. Y tienen fuertes fundamentos culturales que ya vimos que existen en forma de medicina, existen en forma de comida, existen en forma de navegación, existen. Y recuerden, la vida siempre será mejor en chanclas. La siguiente, por favor. Y entonces yo quiero recordarles aquí, desde el auditorio Emiliano Zapata Salazar, que la etnobiología no es solamente la ciencia de la supervivencia, que lo es. No es solamente la ciencia de la disrupción, que lo es. Nos gusta disrumpir las cosas que están establecidas cuando no tienen balance. Y los invito a que lo sigamos haciendo.